Shalom, grandemente el Eterno los bendiga grandemente. ¿Por qué digo shalom? La Biblia dice, las Escrituras, si lo queremos ver así, dice claramente que Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno solo. Quiero aclarar acerca de Yeshua es Elohim. Estoy usando una Biblia versión Reina Valera de la Vulgata Latina, porque algunos podrían decir, no, es que la Biblia hebrea X, ¿verdad? En el libro de Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero no siguen leyendo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los antiguos rabinos dicen claramente que el Mesías participó en la creación. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no dice nada en español, pero en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et. Y ese et, aleph tav, significa y. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y. Ese y habla de otra persona. Y en el libro de Mishlei o Proverbios 31 dice, ¿conoces al santo que él ató los vientos en sus puños? Y conoces el nombre de su hijo y el nombre del santo. Está hablando de que el hijo participó en la creación. Y Yeshua dice, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algunos rabinos han dicho que el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, refiriéndose a los Malachim Kadoshim. Pero el texto de Mishlei 31 derrumba eso, que dice claramente que el Hijo participó con el Padre. De hecho, los antiguos rabinos dicen que el espíritu del Mashiach era el que se movía sobre la faz de las aguas en el inicio de la creación. Aquí vemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Había alguien que estaba con Dios. Vemos también en el pasaje 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué dice Yeshua? En el libro de Yohanan, Juan 6, 45, 46. Juan 6, 45, 46, lo que dice Yeshua. Dice, escrito están los profetas. Juan 6, 45, 46. Serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él, viene a mí. Isaías 54, 13. No que alguno haya visto al Padre, Yeshua también lo dice, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces es obvio que a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo le ha dado a conocer, y el mismo testimonio o edú de Yeshua está diciendo, no es que alguno haya visto al Padre, sino que ese que descendió al Padre ha visto al Padre. Es claro. Ahora, en el libro de Juan 10:30, en ese mismo Sefer, Juan 10:30, dice así, Yeshua, dice así, yo y el Padre uno somos. Entonces los Yehudim volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua le respondió, muchas buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los Yehudim, diciendo, por buena obra no te apedreamos, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, recordemos que es una traducción, dice Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Él no dice que Él es Dios, Elohim, Él dice, porque dije yo y mi Padre somos un ejad, porque dije hijo de Dios soy, y la escritura no puede ser quebrantada. Y Él está hablando del Salmo 82, 6. Ya vimos 3 escrituras. Ahora, otra escritura. En el Salmo, en el libro de Daniel 7:13, vemos claramente que hay un hijo de hombre, Daniel 7:13, que es acercado ante la Tika Kadisha, el anciano de días. Ustedes lo pueden ver en Daniel 7:13. Dice que se fue llevado ante el anciano de días y le fue dado gloria, honra, poder para que todos los pueblos sirvieran. Ahí vienen 2. En el Salmo 110 dice, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. En el texto hebreo dice, Jehová, dice, Yod-Hei, Vav-Hei, dice, Adonai, dijo Adonai, dijo el Señor, dice, a mi Yod-Hei, Vav-Hei, al revés, perdón, dice Yod-Hei, Vav-Hei, a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Y en el mismo texto dice, en el versículo más adelante, en el versículo tal vez el 8 dice, el Eterno está a tu diestra. El texto ahí es que ahí hay 2 personas, perdón por la confusión, pero ahí en el mismo texto en hebreo se van a dar cuenta que el Hijo lleva el nombre de Yod-Hei, Vav-Hei cuando dice, el Señor está a tu diestra. Pero aquí vemos 2 ahora.
En el libro de Apocalipsis 5:6 dice que el Cordero está en medio de los seres vivientes, está enfrente del trono, y el que está sentado en el trono es el Eterno, ¿sí? En Apocalipsis 5:6. En Juan 12:27-28 sucede algo interesante en el libro de Yohanan, la palabra de Dios. Juan 12:27 dice así la palabra de Dios. Juan 12:27. Vamos a leerlo aquí. Dice así. Perdón. En el libro de Juan 12:27-28. ¿Sí? Hay un pasaje, donde dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y se oyó una voz en el cielo que le dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Ustedes lo pueden encontrar. En el libro de Juan 17:21-22, Yeshua dice: Padre, Juan 17:22, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea yo en ti, tú en mí y yo en ellos. Habla de esta palabra, uno es Ejad, no es Yehideja. Tengo un amigo que hacía la oración del Shema Israel, y el Shema Israel es una de las oraciones típicas de nuestro pueblo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y él decía: el Eterno es uno y único. Eso no está bien, porque la palabra único es Yehideja. Cuando Dios le dice a Abraham: tráeme a tu único a quien amas, él usa el término Yehideja, es único. Pero cuando el Shema dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, los tres son un Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, los tres son un Ejad. Es una Shin viviente, es una unidad compuesta. Dice el día y la tarde un Ejad. Eretz Boker Ejad. La palabra Ejad significa una unidad compuesta. Y si ustedes ven el libro de Zacarías, capítulo 12:10, si lo vemos en español dice: mirarán a mí a quien traspasaron, pero el texto hebreo no dice mirarán a mí a quien traspasaron, sino que el texto hebreo dice mirarán a mí y a quien traspasaron, hablando precisamente de dos personas diferentes. Mirarán a mí y a quien traspasaron. Por eso es muy importante entender el Lashon HaKodesh, el idioma hebreo, y comprender toda su fonética, porque podemos malinterpretar una palabra. Y mi amigo lo que tenía era que él hacía el Shema Israel usando la palabra Yehideja como diciendo que había una unicidad. Esa doctrina está equivocada, no es una unicidad, es una unidad compuesta. Dice claramente que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, porque Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Somos una unidad compuesta. La palabra es Ejad, no Yehideja. El Shema Israel dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Los tres son una unidad compuesta, Ejad. El Padre vive en el Hijo vive en el Padre, y Él vive en nosotros a través de su Hijo. Somos una unidad compuesta. La palabra no es Yehideja, la palabra es Ejad. Por eso dice claramente en el libro de 1 de Timoteo 6, 14 y 17, que al Rey de Reyes nadie lo ha visto jamás. 1 de Timoteo capítulo 6, 14, 9 y 17, porque habita en luz inaccesible. Pero dice que Yeshua va a dar a conocer al invisible. ¿Por qué? Porque Él viene en la gloria de su Padre. El Padre vive en el Hijo vive en el Padre. Zacarías dice: mirarán a mí, dice el texto hebreo, y a quien traspasaron. No, dice mirarán a mí, a quien traspasaron. El texto hebreo dice mirarán a mí y también a quien traspasaron. Porque el Padre vive en el Hijo vive en el Padre. Dice: así como el Padre vive por sí mismo, el que me come y me bebe también vivirá por mí. Es una unidad compuesta. Que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom Ubrajá.